Bueno, buenos días, mi nombre es Juan Andrés Soto Ramos, pertenezco a la carrera de Ingeniería Eléctrica y el día de hoy vengo a presentar un ejercicio respecto a la construcción de un proyecto eléctrico para 48 viviendas en un conjunto residencial. Entonces lo que nos dice es que una empresa de distribución de energía proyecta la construcción de un conjunto residencial para 48 viviendas unifilares, cada vivienda con los siguientes datos. En la parte de iluminación tenemos 1,8 kilovatios, en la parte de tomas tenemos 2,5 kilovatios, la cocina eléctrica 4,5 kilovatios, bomba de agua 0,9 kilovatios, el aire acondicionado 2,8 kilovatios. Con un factor de potencia de 0,92, un factor de demanda de 68%, con una red de media tensión de 13,2 kilovoltios y una tensión de baja de 240 voltios a 120 voltios. Entonces, ¿cuál viene siendo la primera pregunta? La idea de la primera pregunta entonces es hallar la carga total. ¿Cómo hallamos la carga total? Realmente es bastante simple y sería la sumatoria de todas las cargas que se están instalando o instalación. Entonces sería sumar iluminación, más tomas, más cocina, más bomba de agua, más aire acondicionado. Eso sería de la siguiente forma. Serían así. Entonces se organizan las cargas, sería la sumatoria total de todas las cargas. Esto nos daría el total residencial por vivienda, que sería entonces 12.5 kilovatios. Entonces, siendo esto por vivienda, también sería importante sacar todo el consumo total de conjunto. Para esto entonces, ¿qué hacemos? Ya nos dijeron que son 48 viviendas. Teniendo en cuenta que son 48 viviendas, entonces vamos a multiplicar este dato por 48. Entonces sería 12,5 por 48, que es el total de las viviendas. Esto nos daría un total de 600 kilovatios. Este sería el total del consumo en cuanto a vatios por el conjunto residencial. Esto ya dejaría resuelto lo que es la parte del punto A. Y el punto B, ¿qué nos dice? Tenemos que organizar en kilovatios lo que es la información, diversificada. ¿Esto qué significa? A la hora de diversificar, la idea de esto, según la NTC, es utilizar el factor de demanda. ¿Por qué vamos a utilizar el factor de demanda? Porque, de acuerdo a la NTC y teniendo en cuenta la lógica, no todas las casas del conjunto residencial van a estar consumiendo lo mismo. Entonces, para todas se da un valor igual de 68%, que dice que se va a consumir por casa un 68% de la carga total. Entonces, para obtener la carga diversificada total, sacamos lo que es con este dato de los 600 kilowatts, hacemos la siguiente fórmula, que sería potencia total, que son los 600 kilowatts, por el factor de demanda, que sería 68%. En este caso, como voy a multiplicar, entonces no sería 68% exactamente, sino 0,68. Eso nos daría un total de 408 kilowatts. Ya con esto resolvemos la segunda pregunta, que sería la diversificación. Por si no se me entendió, quiero aclarar que esto se hace, ¿por qué? Como estamos hablando de un conjunto residencial, de acuerdo a la NTC, se saca un porcentaje de medida para
para totalizar, por así decirlo, el consumo general de cada vivienda. Porque hay que tener en cuenta que no va a consumir lo mismo la casa A que la casa B. La idea entonces ahora es sacar la potencia aparente en kilovoltiamperios. Para eso vamos a usar una de las fórmulas del triángulo de potencias, que sería con potencia aparente, con potencia activa, que ya la tenemos, y factor de potencia, que también ya nos lo dieron, que es de 0.92. Entonces reemplazamos y sería así. La potencia que vamos a utilizar sería la potencia diversificada. ¿Por qué? Porque sería como el consumo más real que se va a tener a la hora de tomar las medidas. Entonces sería 408 sobre 0.92. Eso nos daría un total de 443.48 kilovoltiamperios. Esta sería la respuesta C. Esta sería, este datico de acá vendría siendo la potencia aparente. Lo siguiente sería seleccionar el transformador de acuerdo a esa potencia que ya obtuvimos. Entonces, nos dice que debemos seleccionar un transformador con una cargabilidad al 80%. Entonces, ¿cómo tenemos ese dato? Es bastante sencillo. Tomamos el valor de la potencia aparente y lo dividimos sobre 80%. ¿Esto para qué? Para aumentar ese valor, porque la idea no es que el transformador quede precisamente dando esto, sino un poquito más para que tenga ese espacio de descanso. La idea es que el transformador no esté trabajando al 100% en todo momento. La idea es que él siempre tenga un rango en el que tenga algo de descanso en caso tal de que se presente una emergencia, el consumo aumente por una u otra razón, siempre tenga ese rango de espacio para seguir aumentando su consumo. Entonces, la idea es 443.48 sobre 0,80, que sería el 80%, 0,80. Y eso nos da como resultado 554.35 kilovoltiamperios. Ya este valor de acá, los 554, sería el valor que se utilizaría para el transfo. La siguiente pregunta nos dice que tenemos que identificar un valor superior que sea comercial, no precisamente este. Entonces, si tenemos 554.35, digamos que un valor comercial más preciso sería el de 562.5. Ya con esto pues tenemos mucho más margen de error, mucho más margen para consumo. En caso tal de que este consumo aumente, aumenta sin ningún problema y va a seguir habiendo un margen para que el transformador no funcione al 100%. Entonces, bueno, ¿qué nos dice? El porcentaje real de cargabilidad. O sea, inicialmente nos dicen que busquemos un 80%. La idea del porcentaje real de cargabilidad es conocer cuál es el porcentaje real de la carga. No decir que está consumiendo precisamente el 80%, sino el porcentaje real de la carga. Entonces, lo que nos dicen es que para conocer el porcentaje real de la carga tiene que ser la potencia de demanda sobre la potencia del transformador. Entonces, la potencia de demanda SD sobre ST, que sería potencia de demanda sobre potencia del transformador. Entonces sería potencia de demanda, que es 443.48 kilovoltiamperios sobre 562.5 kilovoltiamperios. Recordemos que estamos utilizando este valor porque este es el transformador que escogimos de acuerdo al comercial. Eso nos daría como resultado
0.78804. Ahí no está en porcentaje real. ¿Cómo se saca entonces en porcentaje? Eso se multiplica por 100 y nos daría entonces un total de 78.84%. Esa sería la respuesta de la E. Entonces la cargabilidad real del transformador no viene siendo 80%, sino realmente 78.84%. Ahora, para identificar la corriente nominal que viene de baja, o sea, por el lado de baja, vamos a usarlo para un sistema bifásico y vamos a utilizar el sistema más alto, porque ya nos dijeron que en baja tensión da entre 240 a 120. Vamos a utilizar el de 240. ¿Por qué? Porque la idea es que al utilizar el más grande tengamos un margen más preciso del resultado. Entonces eso sería I igual a potencia aparente por 1000 sobre voltaje. Entonces sería la potencia aparente del transformador, que es 562.5 por 1000 sobre el voltaje que utilizaremos, que será 240. Eso nos da un resultado de 2343.75 amperios. ¿Por qué se multiplica por 1000? Porque aquí estamos recortando la parte de 1000. O sea, 500.72.5 por 1000 es lo mismo que decir 562.500. O sea, este resultado se hace así para que no vaya a afectar el resultado final. Porque si digamos yo hiciera simplemente 562.5 por 240, acá no me daría 2343. Me daría un valor antes de 0, que digamos sería 0,243. Entonces, la idea de multiplicarlo por 1000 es que esto se pase a miles y así pueda dar el resultado preciso. Pero bueno, hablando de la corriente nominal que viene de baja sería entonces de 2343.7 amperios. Ahora, para obtener la corriente total demandada de lo que es el conjunto, haremos lo siguiente. Vamos a utilizar la demanda aparente real, que sería entonces I total, que es igual a 443.48 por 1000 sobre 240. Eso nos da un resultado de 1847.83 amperios. Aquí es prácticamente lo mismo que el ejercicio anterior, solo que en vez de utilizar el transformador para saber cuál es el consumo que sale de baja, utilizamos el consumo total lo que queremos buscar es el consumo total de todo el conjunto residencial. Para eso entonces utilizamos la potencia aparente consumida, o bueno, lo que nos dio en el resultado anterior, que es lo demandada por el conjunto residencial, lo multiplicamos por 1000, que exactamente la misma explicación de acá, se multiplica por 1000 para que esto se pueda pasar a miles, sobre los 240. ¿Para qué? Para que la idea es que sea mucho más precisa el resultado, dándonos un total de 1847.83 amperios. Aquí vamos a verificar, en el siguiente punto vamos a verificar un aumento del 25% de la demanda, pero que siga estando por debajo del 100%, o sea, que aumente la demanda un 25%, pero que no llegue al límite del uso del transformador. Entonces,
¿Cómo hacemos esto? La nueva demanda, para obtenerla, entonces lo que hacemos es coger la potencia demandada, inicialmente la que obtuvimos, que es 443.48 kilovoltiamperios, por ese 1.25. ¿Por qué 1.25? Porque digamos que el 100% son los 443 y buscamos aumentar de ese 100% un 25% más. Entonces se multiplica por 1.25, que sería 125%. Todo esto sobre los 562.5, que son lo del transformador, para así mismo medir. Y para que nos dé resultados en porcentajes, se multiplica de una vez por 100. Esto dándonos un resultado total del 98.55%. Aunque no alcanza el 100% y sigue funcionando, sí es peligroso dejarlo en estos porcentajes porque prácticamente está a menos de 2% para su uso total, lo cual puede afectar muchísimo el funcionamiento del transformador, causando problemas graves en la red. Pero ya vamos a ver cómo se soluciona eso. Como por último, teniendo en cuenta este dato del 98.55%, la empresa exige que sí o sí el transformador tenga una reserva del 15%, incluso operando al máximo. Entonces, ¿qué nos dicen? El 100% menos el 15% que hay que dejar de rango para que el transformador trabaje sin necesidad de estar a tope, nos daría un total de 85%, dándonos a entender que lo máximo lo que puede llegar a trabajar el transformador, incluso con cargas muy altas, puede ser 85%. ¿Esto en búsqueda de qué? De que no supere los topes de carga, de que el transformador no se esté estresando por cargas superiores y de que tenga ese rango en caso tal de una emergencia, en caso tal de que se presente un consumo muy elevado, el transformador pueda seguir trabajando y no vaya a presentar fallas ni daños en el sistema. Teniendo en cuenta esto, que tiene que ser 85%, pero acá nos estamos pasando, porque el total es 98.55%, entonces significa que en este momento el transformador que se eligió no es el correcto. Está por debajo de los 100, pero está muy arriba del 85%. En casos reales el transformador estaría muy estresado, estaría trabajando muy mal o incluso ya se hubiese presentado un fallo muy grave en el que él se daña. ¿Cómo podemos solucionar esto entonces? Como el transformador ya no cumple con la parte exigida, vamos a coger los 554 iniciales, no los 562 porque eso fue un número dado por el comercial, sino los 554. Estos 554 fueron los iniciales teniendo en cuenta el valor del 80%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cogemos los 554.35 kilovoltiamperios y lo pasamos ya no sobre el 80%, sino sobre ese 85%. Entonces sería sobre 0.85. Esto nos daría un valor de 652.18 kilovoltiamperios. Ya con ese margen es muchísimo más alto y presenta una mejoría en cuanto al margen de consumo, en cuanto a ese espacio que deja para que el transformador no vaya a estar por completo bajo estrés. Teniendo en cuenta que se hace este cambio, este error, porque los 562 iniciales no cumplen con esa mínima del 15%,
no cumplen con esa mínima de 15% de margen para que el transformador no se vaya a estresar o vaya a tener algún tipo de inconveniente. Entonces, para finalizar, teniendo en cuenta que ahora el valor real o el valor más cercano que puede funcionar es 652.18 kVA, lo mejor entonces sería buscar un transformador comercial que, recomendado, podría ser de 750 kVA. Ya con esto cumple no solamente con toda la parte del consumo, sino que cumple también con la parte en caso tal de que tiene que aumentar, digamos, un 25% más su margen de consumo, un 15%, un 10%, tiene que aumentar su margen de consumo, puede hacerlo, estar debajo del 100% y no estar tan cerca del 100%, lo que podría estresar o dañar el transformador. Con eso dicho, queda resuelto lo que serían cada uno de los puntos: la parte de consumo, la parte de potencia total, la parte de consumo diversificada, la parte de potencia aparente y toda la parte de la elección para llegar al transformador que sea más eficiente y funcione de la forma correcta para el consumo de las 48 viviendas en el conjunto residencial.